Saludos desde la Universidad Adventista Dominicana, aquí en el Caribe. Mi nombre es Aneuri Vargas Ramírez y soy profesor de teología en la universidad ya mencionada. La investigación que quiero resumir ante ustedes en esta hora se titula Paradigmas filosóficos en la investigación de la teología aplicada. Una propuesta. La teología es una disciplina general que tiene varias subdisciplinas dentro de ella, tales como la teología sistemática, los estudios bíblicos, o sea, estudios de Antiguo y Nuevo Testamento, los estudios históricos, la teología aplicada, entre otros. Ahora, la mayoría de estas subdisciplinas se basan en investigaciones bibliográficas. En el caso de la teología aplicada, esto no es posible, porque la teología aplicada intenta determinar, por ejemplo, el crecimiento de la iglesia, tiene que ver con la consejería pastoral, las misiones interculturales, la administración de la iglesia. Y para investigar este tipo de temas no es posible hacerlo limitándonos solamente a la revisión de libros, artículos y manuscritos. De allí que la revisión de literatura, en el caso de la teología aplicada, necesita ser complementada, enriquecida con los estudios cuantitativos y cualitativos, no solamente los bibliográficos. Por esa razón, el teólogo aplicado tiene que recurrir a encuestas, a entrevistas, estudios de campo, observaciones y otras técnicas de recolección de datos. El asunto está en que los estudios cuantitativo y cualitativo tienen inherentemente a ellos unos enfoques, unos paradigmas filosóficos. Y la pregunta que intentamos responder en esta investigación es, ¿cuál es el paradigma filosófico más adecuado para guiar las investigaciones en la teología aplicada? La necesidad de los estudios cuantitativos y cualitativos en la teología aplicada hace que las investigaciones en esta área corran el riesgo de acudir a los mismos métodos de investigación e interpretación de datos utilizados por ciencias tales como la antropología, la sociología y otras más, sin examinar sus presuposiciones inherentes. De allí que esta investigación sugiere que debido a que los paradigmas filosóficos subyacentes a los enfoques ya mencionados que se usan normalmente en las ciencias sociales, el investigador cristiano necesita evaluar los elementos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de dichos paradigmas antes de poder utilizarlos científicamente en armonía con la cosmovisión. El objetivo general de este estudio es proponer el paradigma filosófico más adecuado para las investigaciones en teología aplicada. El objetivo específico número uno es examinar los principales paradigmas filosóficos en la investigación científica. Esto para alcanzar el objetivo específico número dos, que es identificar o proponer el paradigma más alineado con la cosmovisión bíblica. Ahora, es importantísimo hacer una revisión de los paradigmas filosóficos más comunes en la investigación científica. La investigación es un viaje lleno de interesantes retos y recompensas. Y por muy objetivo e imparcial que intente ser el investigador, no hay forma de situarse en un terreno puramente neutral. Lo reconozcamos o no, toda investigación se realiza desde una perspectiva filosófica subyacente que afecta no solamente el proceso, pero también el producto final de la investigación. De manera que, como dice a Razi en 2011, todos los seres humanos, incluyendo los científicos, elaboran una cosmovisión con la cual comprenden, interpretan y explican la realidad. Son una especie de anteojos, de gafas o lentes que nos afectan cuando nosotros estamos llevando a cabo una investigación. Según Guba, que escribió una interesantísima obra en 1990, los paradigmas filosóficos de investigación se distinguen mutuamente por la forma como responden a tres preguntas importantísimas, tres preguntas básicas. En primer lugar, la pregunta ontológica: ¿cuál es la naturaleza de la realidad? En segundo lugar, la pregunta epistemológica:
¿Cuál es la relación entre el investigador y lo investigado? Y finalmente, la pregunta metodológica. ¿Cómo debe el investigador proceder en su búsqueda del conocimiento? Hay tres paradigmas principales. Está en primer lugar el paradigma positivista o objetivista, que es el que marca la mayoría de los estudios cuantitativos. En el positivismo, como vamos a ver en un momentito más, se entiende la realidad como algo absoluto que puede ser conocido de manera imparcial por el investigador. El paradigma postmodernista relativista, que fue una reacción que trajo el posmodernismo ante el positivismo y que incluye enfoques tales como el constructivismo, la hermenéutica, la teoría crítica y otras más, es un enfoque que marca principalmente los estudios cualitativos. Hay una tercera opción que intenta alejarse del optimismo infundado del positivismo, pero también intenta alejarse del relativismo epistemológico que propone el enfoque relativista. Este enfoque, este tercer enfoque, tercera opción, es conocida como post-positivismo y tiene una cosmovisión realista, crítica, que vamos a explicar más adelante. Pero la mejor manera de comprender estos paradigmas es a través de un cuadro interesantísimo que lo hemos extraído de Creswell 1994, donde Creswell trata de mostrar cómo el enfoque cuantitativo y cualitativo responde las preguntas ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Por ejemplo, según el positivismo que marca lo cuantitativo, la realidad es objetiva y singular y no depende del investigador. Sin embargo, los investigadores guiados por el relativismo que marca los estudios cualitativos entienden que la realidad es subjetiva y múltiple según la perciban los participantes de un estudio. En el caso de la pregunta epistemológica, ¿cuál es la relación del investigador con la investigación? Los positivistas dicen que la investigación es independiente de lo que se investiga, mientras que los postmodernistas entienden que la investigación interactúa con lo que se investiga. La tercera pregunta requiere una respuesta un poquito más amplia. ¿Cómo es el proceso investigativo? Según los positivistas que marcan los estudios cuantitativos, uh, el proceso es un proceso deductivo de causa y efecto basado en unas categorías de diseño estadístico, libre de contexto, que busca principalmente generalizar con miras a la predicción, a la explicación y a la comprensión. Mientras que los estudios cualitativos basados en el enfoque postmodernista entienden que el proceso investigativo es inductivo. Hay una conformación mutua y simultánea de los factores y las categorías de diseños emergentes identificadas durante el proceso de investigación existen, ¿no? Y está todo vinculado al contexto. Ahí podemos ver con este cuadro una idea de cómo difieren, cómo se diferencian estos enfoques. Este estudio, esta presentación está basada en la investigación bibliográfica de las fuentes que explican los diferentes paradigmas y en una comparación de estos con la cosmovisión bíblica. Este estudio valora las contribuciones científicas basadas tanto en el paradigma positivista como en el postmodernista. No podemos negar las contribuciones que estos enfoques han traído en el quehacer científico, pero considera que las presuposiciones de estos paradigmas conducen a una confianza infundada, por un lado, o a la anarquía y al agnosticismo epistemológicos, por otro. Por esa razón, entendemos que en la teología aplicada en particular, la investigación cristiana en general, es muy riesgoso y es inconsistente con la cosmovisión bíblica a adoptar el positivismo como también el relativismo. ¿Qué creemos entonces? Creemos
que el enfoque postpositivista, específicamente el realismo crítico, es el enfoque más adecuado. ¿Por qué razón? Porque reconoce las limitaciones del investigador para lograr una comprensión totalmente objetiva de la realidad, pero no abandona la meta por completo. Esto nos ayuda a comprenderlo mejor. El antropólogo Hibbert, 2008, página 259. A pesar de nuestra incapacidad para comprender totalmente la realidad, sí existe una realidad que es externa al investigador, a diferencia de lo que niegan los posmodernistas. La teología aplicada puede beneficiarse mucho más de los estudios cuantitativos y también cualitativos si los lleva a cabo desde el enfoque realista crítico, el cual está más alineado con la cosmovisión bíblica que los demás paradigmas. Esta investigación hace una revisión histórica de los principales paradigmas que han influido en las investigaciones científicas en la época moderna y discute cómo estos paradigmas afectan el quehacer científico y la interpretación de los datos. Después de examinar estos paradigmas, el investigador sugiere que el paradigma realista crítico es el que está más alineado con la cosmovisión bíblica y por lo tanto es el que ofrece la base filosófica más adecuada para las investigaciones en la teología aplicada y otras investigaciones cristianas. Aquí tenemos algunas referencias y en el artículo que esperamos escribir, que esperamos desarrollar, habrá otras referencias más. Muchísimas gracias y bendiciones.